tardes. Disculpen un poco la tardanza. La parte de logística aquí organizando no es fácil organizar algo. Primero que todo, darle las gracias a Pablo Araya por su lindísimo corazón, ¿no? Estar organizando algo tan grande, ¿no? Así que muy agradecido, y solo ahí con las uñas organizando todo, así que muy bien. Y a todos ustedes por haber asistido acá, gente muy inteligente, gente también de gran corazón. Bueno, mi nombre, Fatma, soy estudiante de filosofía oriental. Me dedico a investigar, ¿no? Así igual que Pablo. El tema OVNI a mí me interesa mucho lo que es, por ejemplo, la vida de todas las culturas ancestrales, ¿no? Justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, acerca de lo que es el universo védico, ¿no? Bueno, y también yo quería, antes de empezar a hablar, venía pensando mientras estaban hablando ahí, aquí de los que hay, ¿quiénes son terraplanistas? Levante la mano. Ya, un buen número. Que llegaron por el tema 1, ¿quieres? Por acá, algunos. Ya igual. Bueno, muy interesante. Ya, entonces hay un buen número de terraplanistas. Bienvenidos a todos, ¿no? Ahí. Saludos a los hermanos terraplanistas. Y bueno, y los que no son terraplanistas, pues es una oportunidad. Aquí van a encontrar buenos argumentos de por qué hay personas que cuestionan la forma esférica, ¿no? No hablemos de terraplanismo, hablemos de la forma no esférica, ¿no? Le podemos dar, ¿no? Porque como dice Guillermo Bud, tierra plana es como un grito de guerra, ¿no? Es muy fuerte escuchar tierra plana, pero ¿cómo? Si Colón ya lo demostró, las fotos de la NASA, o estos están locos, ¿no? Por ahí ya trataron de hacernos el boicot, ¿no? Entonces, son puros locos, pero ¿será que están todos locos? ¿Por qué hay científicos que hablan de esto? ¿Por qué Nikola Tesla, que era un gran genio para mí, ¿no? Una persona tan inteligente, por qué él decía que la Tierra no era más bien un reino, ¿no? Él no se refería, imagínate, no era menor, Nikola Tesla. Entonces, hoy en día hay científicos, hay arquitectos, geomensores, o sea, la lista de personas que están dudando de la esfericidad de la Tierra es mucha, ¿no? Así que, pero ¿qué tiene que ver la tierra plana con las culturas ancestrales? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Guillermo va a explicar la parte ya más de las medidas, la parte más de pruebas, todo esto va a acercar un poco más a ustedes el tema de la tierra plana, pero yo quiero hablar de cómo concebían el universo las culturas ancestrales, ¿no? Llámese cultura ancestral, yo creo que se entiende a todo lo que son los mayas, los incas, las culturas de los nativos, los anasasis, todas estas culturas. Entonces, cómo ellos también percibían el universo de una manera muy particular y la tierra como plana. Todas las culturas ancestrales concebían el universo en 3 niveles: plano superior, intermedio e inferior. Justamente aquí Pablo me ahorró un poco de material, o sea, yo quería también, cuando estaba preparando este material, ahí con Suayán, que está ahí, mi gran amigo, ahí detrás de bambalina, pues vamos a mostrar acerca de cómo las culturas ancestrales han dejado todo su vestigio, ¿no? Se nos enseña que eran ignorantes, se nos enseña que eran poco menos que animales, incluso lo que se llama zoológico humano, ¿no? No sé si ustedes sabían, los onas eran llevados a Europa, ¿no? Allá morían, era el cambio de la temperatura, de su medio ambiente, todo. Entonces siempre desde niños se nos ha enseñado que las culturas ancestrales, los nativos son ignorantes, ¿para qué hablar hoy en día con los mapuches? No se valora nada. Pero bueno, entonces él mostró que las culturas ancestrales no son ignorantes, mostró grandes construcciones, como se dieron cuenta, ¿no? Ahí en Tiahuanaco, en Pumapunku, que a todo esto yo he estado allá, no me la vienen a contar, no lo leí en un libro, he estado allá,
y construcciones impresionantes que son como cortes hechos por láser, ¿no? O sea, con la tecnología que hay hoy en día no se podría hacer algo así. Entonces, pero podríamos hablar acá de todas las culturas ancestrales, pero vamos a hablar acerca de lo que exponen los Vedas. ¿Qué son los Vedas? La palabra Veda significa conocimiento. Es un conocimiento antiquísimo. Los Vedas son una de las culturas más antiguas del planeta. ¿Por qué escogimos esta cultura y no otra, los mayas, siendo que hay tantas y tan importantes? Bueno, porque los Vedas tienen una continuidad en el tiempo. Otras culturas también uno encuentra vestigios, pero no se sabe su continuidad, se han perdido algunos saberes ancestrales, e incluso los Hopis, ellos vaticinaron de que también iba a haber un cambio en las eras. Ellos hablan de diferentes eras, normalmente se habla de 4 eras, y en la última era, que los orientales lo llaman Kali Yuga, hay un corte, o sea, el conocimiento antiguamente se transmitía oralmente, de padre a hijo, de maestro a discípulo, después se perdió, pero eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Los Vedas no, los sabios se reunieron y este conocimiento continuó. No se perdió, se reunieron, se anticiparon a la pérdida de la memoria, en muchas cosas que se iban a perder en esta era, en esta última era, que empezó hace 5000 años, y lo dejaron por escrito. Así que, bueno, aquí vamos a empezar a... Creo que hay que apuntar por allá. Bueno, primero que todo, yo pertenezco a la UTSA, Universidad de la Sabiduría Ancestral. Esto se formó en el año 2012, justamente con culturas ancestrales. Ellos recibieron un llamado de parte de en todas las tribus a nivel mundial, ya que ellos durante mucho tiempo no quisieron compartir con el hombre blanco, pero un llamado, viendo que el ser humano, como se está autodestruyendo, en el 2012 se reunieron en Santa Marta, en Colombia. Hubo un llamado, vinieron de Estados Unidos, nativos de Estados Unidos, vinieron del Amazonas, vinieron de diferentes partes, y cómo los nativos iban a entregar un legado a la humanidad, y decidieron formar la UTSA, Universidad de la Sabiduría Ancestral, donde se está entregando todos estos saberes. También vale la pena mencionar aquí, muy importante, el Círculo de Investigaciones Geocosmográficas de Chile, al cual también pertenece Guillermo Wood y pertenecemos muchos de nosotros. Ahí ahí pertenecen geomensones, arquitectos, astrónomos y personas que están estudiando el tema de la Tierra plana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el día de hoy, no? Mario. Entonces, ¿qué son los textos védicos, no? Entonces, ¿qué son estos libros tan antiguos, no? De los cuales vienen las matemáticas, la matemática que utilizamos a diario viene de los Vedas. Una nueva forma de ver la Tierra plana, hacia el Polo Norte, el Monte Meru y Rupert Nigra, no sé si algunos de ustedes lo han estudiado, tierras más allá de la Antártida, parte superior e inferior del universo, ya que muchas veces dentro del terraplanismo se analiza la Tierra, la forma de la Tierra, un domo, pero muchas veces no se analiza lo que hay afuera. Algunos investigadores sí lo han hecho, bueno, esta cultura lo muestra. Movimientos del Sol, conociendo la forma total del universo electromagnético y Nikola Tesla, dificultades al momento de observar el universo. Entonces, aquí, bueno, la introducción, ya un poquito ya hablamos, los Vedas como este cuerpo gigante, el cual nos va a hablar de temas como la matemática, nos ha traído el conocimiento sobre astronomía, la medicina que se utiliza hoy en día, la medicina naturista, viene justamente de aquí de los Vedas, y el yoga también viene de allí de la cultura védica. Vamos a analizar acá muchos aspectos, y que estos aspectos tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros. Grandes aportes de pensadores a lo largo de la historia, no menores, como Schopenhauer, Voltaire, Mark Twain, Rudolf Steiner, creador de ahora hay las escuelas Waldorf, ¿no? Las escuelas alternativas. Bueno, Rudolf Steiner fue el creador de esta idea de escuelas alternativas.
y como pueden ustedes darse cuenta, pues grandes ciencias, cualquier decía que justamente Pitágoras y todos ellos habían ido a estudiar a Oriente, ¿no? Tenían evidencia. ¿Qué son los textos védicos, ¿no? Entonces estos escritos, ahí ven unas tablillas en sánscrito, se dejaron por escrito hace 5.000 años. No es que empezó hace 5.000 años, ¿no? Este conocimiento es de muchísimo tiempo atrás, pero hace 5.000 años se dejó por escrito, como ya les había dicho, para que no se perdiera ese saber ancestral. Fue escrito por un gran sabio que se llamó Vyasadeva, que es considerado como un avatar de alguna manera, que dejó por escrito todo esto. Originalmente solamente había un texto de los Vedas, se llama el Rig Veda, pero Vyasadeva lo repartió en 4 para su fácil comprensión. Entonces son 4 textos, ¿no? El Rig Veda, el Atharva Veda, el Yajur Veda y el Sama Veda. Cada uno de ellos tiene una especialidad diferente. Aportes de la cultura védica, matemáticas. Cuando pensamos en la matemática siempre nos viene a la mente que fueron los árabes. De hecho, uno estudiaba, ¿no? El libro de, ahí cuando estudiaba, el libro de Baldor. Entonces viene de los árabes la matemática. No, pero fue en las invasiones árabes a India donde se tomó este conocimiento y la matemática se fue expandiendo a nivel mundial, ¿no? Ahí está la construcción, Vastu Sastra, esta ciencia tan milenaria de construcción, medicina, los Ayurveda. Ahora entonces la matemática, entonces ahí vemos los números, como le decía, los árabes tomaron ahí este conocimiento, entonces los números tal como los conocemos hoy en día, los usamos, entonces allí los Vedas ya se tenía, se utilizaba, se garabateaba de alguna manera ya los números y fueron cambiando, pasando de allí, los árabes los llevaron a Europa, a España. Allí también ellos tenían conocimiento del uso de los decimales, ecuaciones, y en este fuerte de Gwalior, el cero más antiguo, que para los matemáticos es como el lugar sagrado de la matemática, se utiliza el cero. En Europa no se contemplaba muchas veces el uso del cero. Fue allí en la cultura védica donde surgió este concepto, donde todas las operaciones podían hacerse grandes operaciones y de manera más perfecta. En la construcción ellos consideraban la orientación, ¿no? Por ejemplo, de los planetas y la influencia, por ejemplo, incluso la Iglesia Católica en todos sus templos siempre orienta las puertas hacia donde sale el sol, ¿no? Ellos sabían que la energía entra mejor por ese lugar. Los chinos que visitaban India, de ahí sacaron el Feng Shui, entonces, pero el antecesor de eso es el Vastu Sastra. Hacían construcciones sin necesidad de concreto. Yo estuve en India, haga de cuenta como los Lego, entonces se ensamblaban completamente y las piezas no se salen del lugar. Es muy interesante. El análisis del tiempo lo hacían en relación al átomo. Justamente sale una cita ahí, ustedes lo pueden verificar, lo pueden googlear. También en el Bhagavatam, que es un libro muy antiguo, parte de los Vedas, en este canto 3 se habla acerca de cómo ellos miden el tiempo, pero en base al átomo. Entonces, ahí justamente pueden leerlo, van a encontrar desde medidas muy pequeñas, como vemos a este lado. Entonces, por ejemplo, el Truti es un segundo dividido en 1687 partes. Entonces, imagínate las fracciones de tiempo que manejaban tan pequeños, y ahí van ellos haciendo medidas más grandes hasta que llegan hasta el segundo, el minuto, los días, los meses, los años, y medidas mucho más grandes, porque ellos hablan de los yugas. Entonces hablan de la medida en 4 eras: Satya Yuga, la primera era; Dwapara Yuga, Tetra Yuga, la tercera; y Kali Yuga, que es esta última, que mide 432.000 años, de los cuales llevamos recorridos 5.000, quedarían 427.000 años para una disolución. Entonces, esto es un análisis de lo que es el tiempo, se llama Sankhya. Sankhya en el idioma sánscrito significa análisis. Entonces, ahora vamos a ver otro aporte de estas culturas ancestrales, de los Vedas, por ejemplo el Ayurveda, ¿no? La medicina, donde ellos sanaban a través de lo que son los sonidos. Ellos sanaban también con las plantas, sanaban con energía.
lograban hacer, incluso la medicina que usted conoce, la medicina alemana, ¿no? Por eso uno ve grandes todo el padre Tadeo, todos ellos eran alemanes. Los alemanes tenían un gran intercambio cultural con India y de allí sacaron la parte de la medicina. Por eso la medicina germánica, la medicina alemana, pues muy útil, muy práctica, ¿no? La Saeta Charán, que también era, chileno él, discípulo del padre Tadeo. Todo esto de conocimiento, como le digo, fue del intercambio alemán con India, y todo esto se origina allí en el Ayurveda. También tenían en ese tiempo, más de 5000 años atrás, grandes operaciones del cerebro, rinoplastía, que era la reconstrucción del tabique. Así que imagínense, ¿no? Y esas son las culturas ancestrales que nos dicen que son ignorantes. Ahora la construcción de naves bimanes, como hablaba ahí Pablo, este tema, afírmese ahí. Entonces, nos muestra la construcción de los bimanas, que eran naves que utilizaban la energía libre, como lo que habla Nikola Tesla. Eran naves muy, muy potentes. Se explica un poquito más adelante, voy a explicar que, como dice Pablo, se habla de que son intraterrestres. ¿Y por qué no son extraterrestres? Ya vamos para allá. Entonces, esto está en el Vimanika Sastra, por si alguien se quiere dar el tiempo de investigarlo un poco. Entonces, los Vimanas, ya que muy antiguo todo esto. De hecho, Hitler viajó para allá, estuvo investigando, mandó investigadores para hacer todo lo que eran los Vimanas, estas construcciones, ¿no? Entonces, propósito de los Vedas: el desarrollo integral del ser humano, ¿no? ¿Qué quieren lograr con construcciones, con matemática, con vimanas, con todo esto? El ser humano en realidad se tiene que desarrollar. Es muy importante, ya que vemos que es una sociedad, la sociedad moderna, es una sociedad que no es plena, no es feliz. Uno ve cada día más depresión, más ansiedad. Es porque no se desarrolla lo que hacían las culturas ancestrales. Ellos hablan de 4 puntos: Dharma, que son deberes en el ser humano. Todos tenemos deberes, ¿no? Deberes que hacer. También Dharma se conoce como religiosidad también. Deberes religiosos también pueden ser. Artha, desarrollo económico. Todo el mundo, para ser feliz, necesita tener su platita, necesita un desarrollo económico. Kama significa disfrute a nivel sensorial. Y moksha, todos los seres humanos también buscan una liberación, liberarse de este mundo material. Son 4 aspectos que se consideran en los Vedas, ¿no? Y todo esto para ser pleno. Ahora vamos a analizar acá cuál es el libro que habla de la tierra plana, cuál es el libro, según esta cultura ancestral, que habla del universo. Se llama el Bhagavatam, es un libro muy antiguo que pertenece a los Vedas. Son 12 cantos, ellos los llamaban cantos, 12 tomos. La parte que habla de la tierra plana es el 5.º canto, del capítulo 16 al 26 del Bhagavatam. Ustedes también lo pueden mirar por internet. Ahí se describe acerca de la tierra plana y el universo védico. Estos ya son versiones más modernas hoy en día de Prabhupada. Ahí está un esquema bien grande para que veamos lo que son los Vedas, su orden. ¿Y de dónde viene este libro, el Bhagavatam? El Bhagavata Purana, de la parte de los Puranas. Seguimos. Ahora entramos en el tema que nos interesa, ¿no? Entonces, una nueva forma de ver la tierra plana, ¿no? Pues, pero ¿cómo es esto? Los amigos que vienen por primera vez, pues, pero ¿cómo será? ¿Cómo puede ser? Entonces aquí nos encontramos con la tierra esférica como nos la enseñan desde niños, pero este modelo de tierra esférica no siempre fue así. La tierra, como se enseñaba anteriormente, era en una tierra plana durante, miles de años. Recién este concepto viene a partir de 1400, ¿no? Entonces, este es el primer modelo de tierra de Martin Benjamin, ¿no? Entonces, que se hizo en fierro.
es una aproximación de más o menos cómo se cree que es. Ahí ya Guillermo Wood va a venir con más pruebas, por qué no es redonda, no la típica, y por qué se ve el barquito esconderse al fondo del océano. Sí señor, pero hágale zoom y el barquito vuelve y aparece, ¿no? Entonces cosas como esas, ¿no? Pues siempre es muy legítimo también cuestionarse todo eso, pero hay muchas pruebas. Después, la segunda imagen, entonces encontramos el mapa de proyección de Mercator. Fíjense en la fecha, 1569. Es un mapa bastante antiguo, con Mercator, ¿no? Este cartógrafo. Pero ¿qué pasa? Que Mercator es de ese tiempo, ¿y por qué no se ha cambiado el mapa si ahora hay cartografía más moderna, si supuestamente se cuenta con más tecnología? Este mapa es el que se enseña en los colegios. No ha variado desde 1569. No hay variación. Interesante ver acá, por ejemplo, la Antártida. Siempre se nos enseña que la Antártida, hay mucha gente que piensa que es solamente al sur de Chile y Argentina, no, está al sur de África, al sur de Australia, así que es bien interesante. Y si todo esto usted lo traslada acá, entonces también puede estar rodeando todo. Este es otro modelo. Esto es una proyección azimutal, el mapa Gleason, muy interesante. Esta es como se nos ridiculiza a los terraplanistas, ¿no? Entonces siempre se muestra poco menos se va a caer, ¿no? Al borde, ¿no? Entonces que Colón iba con miedo, ellos iban con miedo y que se iban a caer al abismo. ¿A dónde? Colón ya venía dateado, ¿no? Entonces él ya sabía que no era así, no había un borde, no iba a caer al abismo. Entonces mira, y aquí en esta otra parte entonces se muestra así, ¿no? ¿Cómo? Pero ¿será que estamos flotando en medio de la nada? No es así tampoco. Entonces, ¿cómo es? También, esto es muy interesante. Entonces la Tierra en un plano infinito. Donde no, acá, por ejemplo, eso lo vamos a hablar más adelante, hay como hablábamos, la Antártida rodea todo esto. Hay muchas pruebas de eso, en viajes de mucha gente. Y alrededor después de esos muros de hielo que siguen otras tierras y siguen no solamente el océano como de agua salada de acá, sino otros océanos, y esto se extiende en un plano casi infinito. Esto es del quinto canto del Bhagavatam, capítulo 19, versos 29 y 30. Entonces hay una reseña aquí para aquel que lo quiera investigar más profundamente. Aquí una vista superior de los continentes sobre un plano, ¿no? Entonces esto lo estamos mirando desde arriba, se vería así. También para alguien que diga, pero bueno, ¿y ese mapa de dónde lo sacaron? ¿Por qué piensan que la Tierra es así? ¿Es una locura? La ONU, que no es una organización menor, utiliza este mismo proyección azimutal de Gleason, como ustedes lo ven. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos utilizaban este tipo de mapa. Así que interesante, ¿verdad? ¿Cómo ocurre entonces un vuelo? ¿Cómo vamos a dar la vuelta al mundo en una tierra plana? Si la tierra es plana y los países están al otro lado del mundo, pues en realidad se puede dar una vuelta también así. El polo norte está en el centro, este sería el polo sur, todo lo que encierra, todos los continentes están alrededor del polo norte, este sería el polo norte. Y ocurre aquí bien puede hacer cualquier avión este viaje, ¿no? De Europa llegar a América y así dar la vuelta, de América llegar a Australia, y así se puede dar este viaje por circunnavegación. Tal como había alguien que daba este ejemplo, un sabio decía que como la vaca, ella piensa que va en línea recta, pero en realidad está describiendo un círculo. Entonces somos atraídos por una fuerza acá que hay en el centro, que vamos a hablarlo más adelante, el Monte Meru, lo describen los griegos, lo describen muchas culturas. Ahora vamos a ver hacia el polo norte, ¿no? ¿Qué hay hacia el polo norte, ¿no? Ya vimos el todo total, pero ahora vamos a viajar, vamos a hacer este viaje hacia el centro. ¿Qué ocurre allá hasta el centro? Entonces se habla en los Vedas de una columna, de una montaña gigante que se llama el Monte Meru. Vamos a ver ahí. En los Vedas se habla que esta gran montaña tiene 4 divisiones sobre su cima, 4 ríos que llegan acá, llegan a los continentes, llegan al océano. Y resulta que los cartógrafos antiguos, en este caso Mercator,
También ponían esto mismo, estas son las Islas Vargas, en el centro de Rupert Nigra, que viene a ser esta montaña, lo vemos allí, ¿no? Qué interesante, llama la atención. Aquí también vemos en otros mapas antiguos esta misma división, ¿no? Este de Christian Schroten del siglo XVI, interesante, está también allí. Aquí el nieto de Mercator también lo dejó allí. Aquí una ampliación. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? De ahí en adelante en los demás mapas no se vuelve a observar esto, ¿no? Las personas, uno les habla del Rupert Nigra y no saben. Edgar Allan Poe lo menciona en sus libros, en las narraciones extraordinarias. Él habla de un viaje hacia allá. También Olaf Jackenson es un noruego que también él narra que se perdieron y llegaron a esa parte del polo donde se encontraban con una gran montaña, una columna gigante. El Monte Meru, como es descrito en otras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los vikingos, la cultura nórdica ya en Suecia, Noruega, ellos también concebían, mira, interesante aquí, el universo en 3 planos. Aquí está la tierra plana de nuevo, por otra cultura ancestral. Y ellos hablaban que hacia el centro, hacia el polo norte, vivían todos sus dioses, ¿no? Entonces ahí este árbol se llama el Yggdrasil. Entonces, y también estos anillos, ¿no? Se vuelven a repetir, ¿no? También se habla, los tibetanos hablan del Shambhala, de un lugar, de un portal, ¿no? Algunos piensan que es en los Himalayas, pero se dice en realidad que está allí en el polo norte, es un gran portal. Los Vedas también hablan de lo mismo, hacia allí, como dicen los vikingos, viven la morada de muchas deidades, aquí también se encuentra, ¿no? Así que es bien interesante. Que hay en el centro de del polo norte, en el centro que hay, está el Monte Meru, ¿no? Y tiene todas sus divisiones, ahí lo explican los Vedas. Otras culturas también lo mencionan, ahí está en una pintura budista, en la pintura maya también ahí, ellos hablan de que la ceiba es su árbol sagrado, ¿no? La ceiba. Aquí está la mitad del universo, la tierra plana, parte superior, y la parte inferior del inframundo. Aquí de nuevo el universo, la cosmovisión vikinga, ya no ponen una columna acá en el centro, sino un gran árbol. En Daniel 4, si no me engaña mal, en la Biblia se habla, ¿no?, de que había un gran árbol desde donde se podían ver todos los rincones de la tierra. Entonces, ahí está este gran árbol también. Muy interesante. Ahora entonces vamos a analizar cómo es esta gran columna con sus 4 ríos. A todo esto también en Génesis se habla de que 4 ríos salían del centro del Edén. También se menciona esto, ¿no? Se habla en muchas culturas. Entonces aquí está el Monte Meru y los anillos alrededor. Esto es la cultura jainista. El jainismo, una filosofía también de la India. Aquí se muestra el Monte Meru, acá los planetas. Todo esto es un planetario bastante antiguo. ¿Escuchan allá atrás? ¿Se alcanza a escuchar? ¿Sí? ¿Se oye bien? Interesante, ¿no? ¿Qué hay más allá de la Antártida? Entonces siempre se habla de la Antártida. Para los amigos terraplanistas siempre se habla de la Antártida, pero ¿qué hay más allá de la Antártida? Aquí veremos la Antártida, ya vamos entendiendo, entonces, que puede haber un muro de hielo, ¿no? Entonces, acá vemos también que fuera de la Antártida hay otras tierras. Recomiendo mucho ver unos videos, se llaman en YouTube Waiki Waiki. Hay alguien que se llama Mayes Vara, él explica acerca de que da mucha evidencia y mucho robo en Estados Unidos, billones de dólares, trillones de dólares. Eso no se lo pueden gastar ni siquiera a manos llenas, a destajo, toda la dinastía de estas grandes familias, gastando a destajo no se podrían gastar toda esta cantidad de dinero. ¿Dónde lo están gastando? Porque ellos no se preocupan con el calentamiento global, porque ellos pueden estar ya pensando en otras tierras, ¿no?
En muchos mapas antiguos se hace mención a esto. Bueno, aquí están los muros de hielo que hablábamos, ¿no? Estos muros de hielo gigantes, esto es en la Antártida, muros de hielo que se extienden por kilómetros, grandes alturas. Ahí vemos entonces los muros de hielo que, como sabemos, ¿quién ha hecho una verificación? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha visto estos muros de hielo? Aquí tenemos al capitán James Cook, se los presento, año 1700. Él hizo grandes viajes, hizo 3 grandes viajes en realidad. Él encontró que cada vez que se alejaba del Polo Norte, iba en dirección sur, siempre chocaba con muros de hielo. En sus 3 viajes, lo dejó por escrito, encontró islas que hasta el momento no se sabía de la existencia de esas islas. Un gran cartógrafo, un gran viajero, y se encontró con esto, con estos muros de hielo. Así que James Cook evidencia todo esto, ¿no? Muy interesante. También encontramos este mapa, se publicó en una gaceta en Honolulu, en Hawái, y donde este mapa había sido mandado a un doctor proveniente de China. Este mapa venía dentro de una botella de cobre y el origen es de monjes chinos. Allí también se muestra, es un mapa que se dice que más de 1000 años, ¿no? 1000 años de antigüedad. Y aquí también se muestran las tierras más allá de la Antártida. Este es un mapa muy antiguo, es el mapa de Urbano Monte. Allí también se observan estas otras tierras más allá de la Antártida. Acá un aumento, un zoom que nos muestra estas otras tierras. Volvemos acá al universo védico, a esta cultura antigua. Nos explica que están todos estos anillos, ¿no? Nos habla de que el primer anillo del centro es de tierra, después viene uno de agua, tierra, agua, cada uno es el doble del anterior. Nos habla de los diferentes ingredientes de sus líquidos en el caso de los océanos. Esta es una vista superior, desde arriba, son grandes distancias. Parte superior e inferior del universo. Esta parte es muy interesante porque la NASA nos da algunas medidas, ¿no? Pero sabemos que, bueno, las personas que vienen por primera vez no lo saben, pero las investigaciones sí nos muestran de que en realidad el hombre nunca ha ido a la Luna, no ha salido de la termósfera, son temperaturas enormes. Entonces, realmente, ¿cómo es el universo, no? Hay limitaciones físicas por las cuales no se puede ver. ¿Cómo es el universo realmente? Todas las culturas ancestrales coinciden mucho en esto. Esta es la parte que estuvimos hablando. Acá la Tierra, el Monte Meru, todo esto queda acá abajo. Esto se llama Bhumandala, porque es como un mandala si lo miramos desde arriba. El Monte Meru. Acá está... tienen a todo esto, dan unas medidas. Por ejemplo, los orientales dan una medida, un yoyana es equivalente a una milla, ¿no? Un yoyana es equivalente a 8 millas, y una milla son 8 kilómetros, ¿no? Son 13 kilómetros. Así que dan una medida, son medidas increíbles. Aquí, por ejemplo, a 100.000 yoyanas se encuentra Rahu. Esta columna tiene aquí de altura 84.000 yoyanas. Y aquí se encuentra Rahu. ¿Qué es Rahu? Cuando se trata de mostrar lo que es un fenómeno como los eclipses, normalmente se nos dice que tiene que estar la luna, el sol y la tierra, ¿no? Están alineados y producen una sombra. Pero hay eclipses, los eclipses llamados selenium, donde se puede ver, hay muchos videos de esto, está el sol a un lado, la luna, a veces ha visto que se ve la luna en el día, se ve la luna, y está ocurriendo el eclipse en ese momento, no hay ninguno poniéndose al lado del otro. Entonces, todas las culturas ancestrales se dice que está Rahu, ¿no? Incluso Iru Landucci, él también hace mención de esto, que Rahu tiene un cuerpo astral que hace la sombra y causa el eclipse. La luna, porque la luna no se encuentra aquí tan cerca como nosotros pensamos, no, está mucho más allá. Aquí están los nakshatras, como nos explican los Vedas.
Son 28 nakshatras, son 28 configuraciones de estrellas, constelaciones, 28 principales. Más arriba se encuentra Venus, más arriba Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, la Osa Mayor que gira alrededor de la estrella polar. Hasta aquí es la parte visible, de aquí para abajo. Esta es la parte invisible del universo. Eso se describe en los Vedas. Los mayas también hablaban algo así. Así que es muy interesante, ¿no? Son 7 niveles. Uvar, Varga, ¿no? Mahar Loka, Yana Loka, Tapa Loka, Satya Loka. Son 7 niveles, como los 7 chakras que uno tiene en el cuerpo. Aquí vemos la Vía Láctea, ¿no? ¿De dónde viene la Vía Láctea? Ellos hablan de un río que viene se dice que la parte de afuera del universo, todo esto está contenido en el universo como dentro de un huevo. La parte de afuera del universo hay un gran océano. En la misma Biblia se dice que Dios separó las aguas de adentro con las aguas de afuera. Entonces se dice que ahí, por una historia bien bonita, un pasatiempo, se dice que aquí ingresa estas aguas de afuera. Se dice que ese es el Ganges celestial y cae, pasa por la estrella polar y de ahí cae al Monte Meru. Esa es la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea, como la conciben la estructura ancestral. Y ellos dicen que incluso tiene forma de delfín. Es interesante ver que aquí la Vía Láctea en forma de delfín, ¿no? Va cayendo desde allá, desde la cúpula, y va cayendo por allá. Ojo, esto no es el domo que está sobre la Tierra, este sería el segundo domo, el gran domo, es lo que contiene el universo. Aquí hay una parte muy interesante. Atención, amigos que vienen por primera vez, porque hasta el momento, bueno, ya interesante, mira, escuchar de una cultura ancestral, bueno, sí, interesante también saber que de allí venían las matemáticas, interesante que eran pueblos muy inteligentes, pero esto es algo muy interesante, porque como se dieron cuenta, en esta figura todo está así, y todo este movimiento de los planetas ocurre de este a oeste, este-oeste. Por eso produce el día y la noche acá en los continentes que están alrededor del Monte Meru. Este-oeste tiene todo el movimiento de los planetas, así, circular. Como vamos a ver acá, si usted toma una fotografía, primero que todo, tengamos en cuenta que la ciencia oficial, lo que nos enseñaron así desde chiquititos, un profe ahí con una tiza explicando en la pizarra, la autoridad, uno era un niño. ¿Usted cree que uno como niño le va a cuestionar? No, asimilamos, absorbemos. Entonces, ¿qué explicó él? Que la Tierra tiene varios movimientos: rotación sobre su propio eje, traslación alrededor del Sol, movimiento de eje de peonza. Todos estos movimientos, considere esos movimientos, ya los tiene ahí en su mente. Si usted toma una fotografía, cualquier persona de aquí que sea fotógrafo, deje la cámara con el obturador abierto durante toda la noche, durante una larga exposición. Eso se llama un Star Trek. Es una fotografía que se toma durante toda la noche. Si usted toma una foto a una carretera en movimiento y toma una fotografía con exposición abierta, salen puras líneas, ¿verdad? ¿Ha visto esa fotografía? Salen puras líneas. Aquí debería ocurrir lo mismo con este tipo de fenómenos, pero no, sale un punto fijo en el centro, que es la estrella polar, que es la que utilizaban los grandes navegantes desde la antigüedad para guiarse, está quieta. Y las estrellas han descrito círculos alrededor, completamente perfecto. Entonces, si la Tierra se moviera así, esta fotografía sería imposible, estaríamos viendo constelaciones todo el tiempo, diferentes todo el tiempo. Entonces, es interesante. Podría hablar mucho más de esto, el tema que más me interesa a mí, la astronomía, pero hay otros expositores, así que después puede haber sección de preguntas. ¿Qué astrónomos han apoyado este tipo de visión del universo? Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo danés. Tycho Brahe también era geocentrista, él decía que todo giraba arriba de la Tierra. Versus lo que se nos enseña el heliocentrismo, de helio del fuego, del sol, donde se dice que el sol es el centro. No, él hablaba de que la Tierra era el centro. Él también, él decía, es muy difícil llegar a una conclusión cuando uno mira con un telescopio, es muy difícil observar bien y es muy fácil confundirse.
pero él sí llegó a una gran conclusión. Él decía que solamente dos planetas están dando vuelta al Sol, Mercurio y Venus. El Sol, como vamos a ver más adelante, tiene no solamente así, el Sol también sube y baja, y hay pruebas de esto. El universo védico también habla lo mismo, que Mercurio y Venus son los dos únicos que giran alrededor del Sol. El resto de los planetas giran alrededor de Meru, que él lo llamaba el eje X, o sea, un lugar desconocido, pero todo el universo giraba en torno a ese lugar, incluido el Sol, giraba alrededor de Meru. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Todos pensamos que los planetas solamente describen un movimiento eclíptico. No, en realidad no. Este es el recorrido de Venus. Si vemos Cassini, en el año 1625, en 1600-1700, él realizó todo este recorrido de lo que es Venus, ¿no? Donde están los epiciclos. Los planetas tienen movimientos retrógrados, hacen toda la descripción de esto. O sea, si como nos enseña la NASA, como nos enseña la ciencia oficial, todo es un caos, todo es un desorden, entonces ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si todo se originó en base a un Big Bang, una explosión, por qué hay este orden? ¿Por qué ocurre esto, no? Hay un diseño inteligente. Esta es la parte inferior del universo. En casi todas las culturas ancestrales, mayas, aztecas, todas las que usted busque, siempre se habla de que hay un océano en la parte de abajo del universo. Los vikingos también hablan de esto. También hablan de 7 niveles hacia abajo. Y acá viene el tema interesante por los amigos UFO. Se dice que en la parte primera de acá hay una gran tecnología, siguiendo para abajo de la Tierra. Esa es la Tierra, ¿no? Si se ubica ahí Pablo, ¿no? Se entiende. Esta es la parte de la Tierra, este es el primer nivel. Se dice que ahí en Atala hay una gran tecnología. Se dice que hay un sol inferior incluso. Sigue un segundo nivel. De ahí para abajo ya no hay sol, está todo cubierto. Son niveles intraterrenos. Se dice que acá abajo viven grandes serpientes, ¿no? De ahí posiblemente vengan los reptilianos. Y se dice que hay túneles que comunican todo esto. Es bien interesante. Ahora vamos a una parte que me gusta mucho, son los movimientos del Sol. Aquí va a haber, aquí Soyan va a mostrar hay un video interesante. Así se mueve el Sol, ¿no? Arriba, a una gran distancia sobre la Tierra. Ocurre entonces una iluminación, una sombra. Entonces ahí está el norte, el norte es el centro. No como pensamos en una pelota, sino ahora trasladémoslo a un plano. Entonces, la parte más en color naranja es el trópico de Cáncer, que pasa allí por Estados Unidos, la Florida. Ahí está el trópico de Capricornio, que pasa por Antofagasta, va reduciendo sus círculos el Sol, pasa por el Ecuador en este momento, y después llega a Cáncer, el círculo más reducido. Ahí es verano en el hemisferio norte. Ahí es verano en Norteamérica y acá en Chile estaríamos en invierno en ese momento. ¿Se entiende? Ahí el Sol vuelve a abrir, se demora 6 meses haciendo su recorrido hacia el interior y 6 meses hacia el exterior. Por eso vemos que el Sol no sale siempre por la misma parte en relación a un cerro, se va corriendo. Así ocurren las estaciones, viéndolo en un plano. Una tierra plana, digamos. ¿Qué sigue? Ahora, ¿cómo se producen estos movimientos? Se dice que ahí está el Monte Meru, ya lo mencionamos. Se habla de todos estos anillos y se dice que el Sol está dando vueltas así, ¿no? De este a oeste, aquí en forma de esta rueda. Se dice en el Bhagavatam, se describe que tiene un primer eje a la cima de esta gran montaña, que puede ser una columna magnética, después otro segundo eje que es a la estrella polar. Esto le permite a que el Sol no solamente dé vueltas, sino que pueda ascender y descender, asciende y desciende, 6 meses hacia arriba, 6 meses hacia abajo, haciendo un año. Por eso, cuando está arriba los círculos son más pequeños, trópico de Cáncer. Cuando está abajo, círculos más grandes, trópico de Capricornio.
Aquí vamos a ver la refracción a través de la atmósfera. Y muchas veces es muy interesante porque las personas dicen, pero realmente ¿dónde está el sol, no? Algunos dicen, no, está muy cerca, se ve ahí casi a la altura de las nubes. Algunos lo pueden ver así. Pero otros se habla en el estudio del terraplanismo que hay como una cúpula. Se ha podido comprobar, ¿no? Se dice que las naves, cuando van a salir así los de la NASA, ellos hacían pruebas de cohetería en los años 60, 50 y chocaban contra arriba. Y eso es mentira que se pudo salir. Eso más adelante lo vamos a explicar. Está toda esta capa ahí, ese domo. Entonces, lo que nosotros vemos como el sol, que puede aparentar muy cerca, en realidad no es así. El sol puede estar más allá. Eso es la refracción. Por eso cuando vemos el fondo de una piscina, el piso parece que se nos moviera, ¿no? Y objetos que parecen estar muy cerca pueden estar muy lejos. Ahora viene muy interesante este video. Es del sol. Ahí déjenmelo en pausa un momentito. No quiero ser latoso. ¿Se entiende la idea hasta el momento? Sí. ¿La entienden? Ya, interesante. Si alguien no entiende, me pregunta, por favor. Aquí está el sol en la parte superior, en esta espiral. En los Vedas se habla de la relación que tiene con las constelaciones. Aquí estaría en la parte superior. Está Trópico de Cáncer. Y aquí está Trópico de Capricornio. Cuando está en la parte más de arriba, está en relación con Cáncer. Por eso es interesante ver que aquí se llama el Trópico de Cáncer. Cuando empieza a descender, llega a la constelación de Libra. En la parte de abajo, Capricornio, y cuando vuelve a subir, está en Aries, en relación con Aries. Los antiguos hacían esa relación del Sol con respecto a las constelaciones. Démosle. Movimientos del Sol y las constelaciones. Este es video, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un video ya adelante. Ahí va a empezar el movimiento del Sol en esta animación, ¿no? A todo esto, cuando está en la parte de arriba, es el solsticio. Y aquí el solsticio en el Trópico de Cáncer, el Sol se queda pegado, digamos, en la Antártida. Por eso hay días que pueden durar 6 meses. Y cuando está en la parte de arriba, 6 meses, que se ve un día muy largo allá en el Polo Norte. Un solsticio, que significa en griego sol quieto, se demora más tiempo allá. Ese es el recorrido que hace ya en relación con las constelaciones. Ahora, esto que hablamos, alguien puede decir, pero ya lo explica ese libro, pero las otras culturas ancestrales, ¿qué pensaban? Esto es cultura Nasazi, sur de Estados Unidos, la frontera entre Estados Unidos y México. Esta es la Fajada Butol, esta es una fotografía, si ven ahí en rojo, es la entrada a una cueva. Siguiente imagen, entonces vamos a ver los Anasazi, que eran los antecesores a los Hopis. Ellos habían puesto unas lajas de piedra y cuando el sol entraba en el solsticio, en el equinoccio, entonces iba marcando el recorrido en una espiral. Por ejemplo, allí, cuando entraba el rayo del sol en junio, que viene a ser verano en Canadá, Norteamérica, norte de Europa, entonces el sol marcaba aquí, igual que lo que explican los Vedas, el sol está pasando por el centro de la espiral. Entonces aquí se va abriendo más el sol y va pasando por la parte mitad de la espiral. Aquí lo vamos viendo, va pasando por la parte externa de la espiral, o sea, Trópico de Capricornio. Trópico de Capricornio, Trópico de Cáncer. ¿Se entiende? Y aquí se empieza a devolver de nuevo, de afuera, de nuevo empieza a ir hacia el centro. Entonces, así va produciendo todos estos giros. A continuación hay una animación ya que resume todo lo que les expliqué anteriormente. Entonces están todos los anillos, está el movimiento del Sol en relación con las constelaciones y nosotros estaríamos allá en el centro. Ahora ya vamos a llegar para allá. Esto es una animación aquí que nuestro amigo, nuestro maestro aquí hizo allá.
ahí, no, muchas noches casi sin dormir y tratando de hacer todo esto. No es fácil hacer una animación así. Así que es bien interesante. Ahora la cámara, el programa permite ir hacia la parte del centro, donde nos encontramos, donde vivimos, ¿no? Ahí está Chilito, ahí están todos los... Bueno, interesante, ¿no? Entonces, es otra manera de ver el terraplanismo, ¿no? De ver el terraplanismo apoyado en culturas de miles de años. Entonces, vamos a ver la descripción, la forma total del universo. Entonces, aquí vemos que todo está contenido dentro de un gran huevo. En los Vedas este huevo se llama Brahmanda. Todo está contenido en esto. Eso mismo lo hablan muchas culturas ancestrales. Aquí ya vimos la parte media, la parte superior, parte inferior. Acá está el respaldo de todas las culturas ancestrales que opinan lo mismo. Navajos, babilonios, japoneses, persas, vikingos, mayas, australianos, chinos, celtas, incas, etc. ¿Qué les parece? Todas las culturas apoyan eso, menos la NASA. La NASA dice que no es así. Ahora ya vamos a ver por qué. Aquí, ¿de dónde vienen estos huevos? Se habla de que vienen de Vishnu, este gran bien queriente universal. Ahora pasamos a la parte, ¿cómo podemos nosotros comprobar que eso es cierto? Se dice que el universo es electromagnético. Ahora vamos a ver Nikola Tesla, un gran genio, el láser, esta cuestión. Nikola Tesla, el Wi-Fi, año 1800 y tanto, yo había Wi-Fi. Ahora nos lo tiraron a nosotros en estos tiempos, es muy antiguo. Tuvo más de 100 patentes de inventos, que a todo esto se los robaba Tomás Alva Edison. Pero es lo que si uno investiga, es lo que le llega a uno, que Tomás Alva Edison era el sabio, no, era mentira, que todas las ideas venían de Nikola Tesla. J.P. Morgan lo auspiciaba, bueno, después le quitó el auspicio. ¿Qué pasa? Describimos todo el universo en todos estos anillos. Nikola Tesla se dio cuenta que el universo de los hindúes tenía algo muy interesante. Él tuvo como ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Nos damos cuenta que ahí está el monte Meru, ya lo hemos mencionado hartas veces, están los anillos, y cada océano es un líquido diferente. Este océano es de agua salada, aquí en la Talcahuano, agua salada. Todos los océanos después, no tan salada, un poco, bueno, hay otros océanos, ¿no? Océano de jugo de caña, océanos lácticos, son diferentes pH. Cambian los electrolitos cuando la diferencia electromagnética de todo esto puede generar electricidad. Ahora vamos a ver un video donde se consiguen diferentes líquidos. En este tienen los vasitos que ustedes observan ahí. Es una varita de cobre, una de zinc. Se echa agua salada. Si usted hace un puente entre frasco y frasco. Ahora vamos a ver qué ocurre. Esto es agua salada. También hay muchos ejemplos en internet. Yo lo he hecho, el del agua salada y vinagre. Y produce electricidad. Entre más diferentes los pH de los elementos de los líquidos, más carga electrolítica tiene y más genera electricidad. Entonces, es interesante, ¿no? Esto es la energía. Ahora vamos con el siguiente. Entonces vemos que volviendo al monte Meru, vemos estos 4 ríos que se describen en todas las culturas, se habla en la Biblia. Pero ¿qué es todo esto? Esto viene a generar de abajo. Ya hablamos que todos estos líquidos pueden generar electricidad, suben, como en la bobina Tesla, y de ahí se distribuye como un gran campo toroidal. En la naturaleza vemos esto, ¿no? En una manzana. Si usted pone una barra de imán y pone la limadura de hierro,
y lo esparce en el papel donde está el imán, produce este dibujo, los campos electromagnéticos. Voy a dar un ejemplo y es bien interesante. En el cuerpo humano también se ve, en el hombre más que todo, las vellosidades tienden a producir un dibujo toroidal en nuestro cuerpo. Entonces, el toroide es una forma que se repite en el universo. Acá vamos a ver otra animación, otro video. Ahí también vale mencionar que cada planeta, digamos que flota, que están allí, todo tiene carga positiva y negativa en el universo, en nuestro propio cuerpo. Si eso se aplica ahí a una batería, empieza a dar vueltas. Como ocurre en el universo del lado, que es lo que describen los Vedas. Es interesante, ¿no? Se puede producir movimiento a través de electromagnetismo. Nikola Tesla, ¿cómo tuvo conexión de dónde él sacó? Él era un gran investigador, un gran genio. En el Congreso de Filosofía que hubo en Chicago en 1800 y tanto, Nikola Tesla, a él le gustaba mucho el misticismo. Voy a decir una frase de Nikola Tesla. Él decía: el día en que se analice el universo no físico, que se analicen los fenómenos no físicos, o sea, metafísicos, el hombre adelantará más en 10 años que en todo lo largo de la historia. Nikola Tesla. Él era muy abierto, una persona que no era crítica, era una persona de mente muy abierta, y él fue a ese congreso, conoció a Swami Vivekananda, que era un filósofo y científico en todo esto, y Nikola Tesla, él ya venía percibiendo de que había algo, ¿no? Todos los científicos estaban midiendo las cosas, pesándole, pero él decía: no, yo quiero ir por otro camino, por lo que no se ve. Por eso él hablaba del éter. Swami Vivekananda le habló que en los Vedas el éter se llamaba Akash. Ellos hicieron una muy fuerte amistad. Aquí hay cartas de Swami Vivekananda con Nikola Tesla, cartas de entrañables amigos. Entonces ahí habla, muchos desconocen que muchas ideas de Nikola Tesla vinieron también, él aprendía de muchas culturas y analizó los Puranas, que es el universo védico que ya hablamos con anterioridad. Ahí está el monte Meru y el fuerte parecido que tiene con la bobina Tesla, ¿no? Él acuñó en su lenguaje incluso palabras como Akash, Prana, que son términos sánscritos. Los Vedas hablan en el idioma sánscrito, que significa madre de las lenguas, ¿no? Madre de hijos idioma. Ahora vamos a ver un experimento con la bobina Tesla. ¿Qué pasa ahí? Si usted pone una varita arriba de la bobina Tesla, que abajo tiene anillos, todo esto, muy interesante, todo empieza a girar. O sea, muy posiblemente entonces los planetas giren por influencia del electromagnetismo. Eso es una bobina Tesla. Esa bobina Tesla, si usted le pone cerca una ampolleta sin estar conectada, prende, porque él hablaba de la energía libre. De hecho, justamente cuando él propuso el experimento, él hizo una torre gigante en Estados Unidos, y él decía que si se pusieran de esas torres cada cierta distancia, todo el mundo tendría energía libre y no tendríamos que estar pagando luz y todo eso. Así que cuando Edison y JP Morgan se enteraron de que dijeron: pero ¿y cómo? ¿Y vas a distribuir energía? ¿Y dónde ponemos los contadores para cobrarle a la gente? Dijo: no, si no se necesita, es libre para todo. Y ahí, no, está loco, quítenle todo eso, le destruyeron la torre. Y fue denigrado, fue puesto como loco. Nikola Tesla, de hecho, murió solo en un hotel en Nueva York. Así que todo es un negocio y la energía libre se ocultó. Ahí vemos la similitud entre la bobina Tesla, los anillos de abajo y los anillos de Bhumangala, del universo védico. Muy interesante, ¿no? Limitaciones físicas. Ahora entramos ya en tierra derecha. ¿Por qué se dice con tanta seguridad
todas estas cosas, ¿no? Entonces, si la NASA y mucha gente ya tiene telescopios, ¿no? Entonces yo me puedo parar con un telescopio y ver todas las cosas, pero no es así, mi querido amigo. No, hay limitaciones a la hora de observar. ¿Puede distinguir este punto? ¿Todos ustedes lo pueden distinguir este punto? Entonces, la capacidad de ver nosotros correctamente, se dice que a donde la visión ve más correctamente, podríamos ver el punto abajo de un signo de interrogación a 1 metro. Eso es lo que podemos ver con nitidez. Pero alejándonos, si yo pongo acá un punto chiquitito de un signo de interrogación, los de allá no lo van a ver. Este punto, si lo ponemos al otro lado de la plaza de armas, ya no lo van a ver, ¿no? Entonces, es muy interesante porque la resolución óptica, todo tiene un límite, o sea, nuestro ojo humano tiene un límite. Ahora vamos a ver a un profesor que expone muy bien este límite. Entonces vamos a ver un profesor, un académico, exponiéndole ahí a sus alumnos, ¿no? On your retina, when you look at a light source, the image on your retina will look like this. Will look exactly what you saw there. That is what your retina will see. And if those two lights are too close together, your brains will say, sorry, I don't see two lights. I want to address the issue of the angular resolution of your own eyes. You can now calculate what the ultimate angular resolution is of your own eye, because you can estimate what the diameter is of the pupil, the opening of your eye. 3 millimeters, maybe 5 millimeters, a little bit larger. At night when it is dark, pupil opens up, but we can calculate what this is. If I take 4 millimeters, so I put in for 4 millimeters, and if I take lambda 5,000 angstroms, it's not an unreasonable value, then I find that the best angular resolution of a human eye is half an arc minute. Cannot be any better. There's just no way around it. You're always stuck with the diffraction limitation. I think, though, that most of you will not be able to see with an angular resolution of 1/2 arc minute. Most of you are probably in the domain of 1 arc minute. It's a little larger than diffraction limited, but it's very close to that. When you think of diffraction, it's really an incredibly fascinating thing, because what does diffraction actually mean? That it is a limitation that is put upon us, on everyone, also God. No one can bypass diffraction. Entonces, como bien nos muestra este profesor muy interesantemente, nadie puede vencer la difracción. No podemos con nuestro ojo ver cosas que están demasiado lejos. Hay una limitación. Como vemos acá, por más que la pupila se agrande en la noche, pero si no hay buena iluminación, todo se va a ver borroso, ¿no? Y en cambio, así haya poca luz, como está la imagen de abajo, con la pupila normal de 2 milímetros, nosotros sí vamos a poder ver. O sea, para ver nosotros las cosas que están muy lejos, dependemos de la luz. En el espacio ocurre lo mismo. Imagínate que para ver Plutón es muy difícil de ver Plutón. Pero estos mentirosos de la NASA dicen que están viendo objetos a 50 millones de años luz, ¿no? A 50 años luz y distancias mucho más grandes. Es una mentira. No se puede hacer. Si para ver les dificulta a ellos mismos ver Plutón, ¿cómo es que ven cosas que están más allá? Eso es una mentira, no tiene sentido. Lo mismo que ocurre con el ojo, ocurre con un telescopio. ¿Quién de ustedes ha tenido un telescopio? Yo he tenido varios telescopios. De lo que se ve allí, vamos a ver que lo mismo. Los telescopios tienen que agrandar, así como se agranda la pupila en el ser humano, también utilizan espejos más grandes para poder captar más luz del espacio, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que si esta luz se encuentra con un medio, como es la atmósfera, la luz no va a llegar directo para acá, la luz va a pasar por la atmósfera, se va a desviar la luz, no van a llegar las imágenes correctamente. Esto no se puede hacer por más diámetro, como dice ahí arriba. Ahí se está planificando hacer algunos telescopios de 30, 40 metros de diámetro,
Pero ocurre que entre más, si llega un límite donde si se agranda este vidrio, ocurren lo que son las aberraciones visuales, se deforma la imagen. Todo tiene un límite, todo funciona con física. Aquí vemos también la imagen, un lapicero ahí, pero si él está en el medio, que es el agua, se ve como si estuviera partido en dos. No ocurre eso, pero es por cómo entra la luz y como nuestro ojo capta, ¿no? La luz se desvía al entrar en contacto con cualquier medio, en este caso el agua, en este caso de abajo la atmósfera, ¿no? Así vemos realmente con un telescopio Saturno, así se ve, yo lo he visto. Hemos visto con un telescopio, vimos con uno de 100 lucas, se veía así, con uno de 2 millones de pesos se ve así. La NASA lo ve así. La NASA en su página dice que para uno, si uno tiene un telescopio y para lograr ver estas imágenes perfeccionadas con CGI, ¿no? Con imágenes y modelos computacionales, tiene que agregarle un programa para poderlo ver así, porque nunca lo vamos a ver así, lo vamos a ver así. O sea, todas estas imágenes son enchuladas por un programa que viene adosado a su telescopio. Si usted compra un telescopio de 7 millones de pesos, va a venir con este programa. No, pero a ojo desnudo se ve así. Así se ve. Lo mismo ocurre con Neptuno, las estrellas se ven así. Entonces alguien puede decir, pero se puede poner un telescopio fuera de la atmósfera para que ya no afecte la difracción. Ahí viene un tema, pero ¿será que realmente el fútbol estaba afuera? ¿Será que realmente lo pusimos? Realmente las personas que hemos investigado un poco en este tema nos damos cuenta que todo lo de los viajes espaciales es una mentira. Imagínate, para pasar las capas de la atmósfera, esta viene la termósfera, que llega a ascender a 2000 grados, ¿no? Y más de 2000 grados. Muchas de las naves que supuestamente han tirado al espacio, muchos de sus elementos son en aluminio, y el aluminio se funde a los 600 grados. O sea, no podrían pasar la atmósfera, es imposible. Guillermo se va a extender un poco más, él les va a explicar por qué no se fue a la luna, toda la mentira de la NASA, que ganan 50 millones de dólares diarios, es todo un engaño, una vil mentira, y la gente cree eso, no, si las imágenes de la Tierra es de la luna, pero ¿qué imágenes? Si es todo un montaje. Y yo no me puedo extender más en este tema, el tema era este. Como conclusión nos damos cuenta que el universo, y como dicen los Vedas, el universo no está solamente afuera. Las culturas ancestrales, como los Vedas, también dicen que el universo está adentro de nosotros. Y así como hay un electromagnetismo afuera del universo, también hay un electromagnetismo adentro de nuestro cuerpo. Por eso muchos movimientos vienen de descargas eléctricas que vienen del cerebro. Muchos de nuestros movimientos son eléctricos. Hay todo un electromagnetismo dentro de nuestro cuerpo. Pero si nosotros tenemos una mala alimentación, comida chatarra, si llevamos una vida estresante como nos tiene el sistema, nuestra parte eléctrica no va a funcionar bien y por eso se producen todas las enfermedades de hoy en día. Entonces por eso los Vedas recomiendan cosas como el yoga, la meditación, los mantras, etc. Esto es un mapa ahí de las personas que practican yoga donde se ve el sol y la luna, por eso se llama Hatha, ¿no? Sol y luna. Así que muchas gracias a todos ustedes por su paciencia.